Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de las reversiones a la media, bienvenidos a Iceberg de Valor. En estas 2 semanas de abril ya hemos tenido las primeras rondas de presentaciones de resultados en Estados Unidos. Esta semana presentaba Pool Corp, la conocida empresa de distribución de piezas para piscinas americana. La empresa hacía un beat and rise ya desde este primer trimestre, con un crecimiento de ventas del 33% y del 83% del beneficio operativo. Además del crecimiento general de la compañía, destaca el crecimiento de la división de químicos, que crecía un 58%, con unas subidas de precios de cerca del 40%. También crecía un 32% Horizon, la parte de distribución de productos de irrigación de la compañía, fuera ya de lo que son productos para piscinas. La compañía había sido favorecida por el trabajo desde casa y la migración al sur de Estados Unidos y las casas más grandes que tienen piscina, claro. En este caso, el 80% de las ventas de la empresa son recurrentes al estar unidos a esos gastos de mantenimiento de las piscinas. No hay duda de que las comparables van a ser difíciles para Pool Corp en estos periodos donde la construcción de casas se ha acelerado, pero ese 80% de ventas de mantenimiento que tiene un carácter semi-recurrente y solo parcialmente discrecional debería ayudar a amortiguar cualquier volatilidad. Ya más a nivel general, son buenos tiempos para los negocios de distribución, donde pasar la inflación es relativamente natural. El inventario siempre se compra antes y se vende después, haciendo que la inflación ayude al propio margen bruto de la empresa, además, claro, del apalancamiento operativo por el aumento de ventas. También presentaba resultados Blackstone, la compañía más grande entre los gestores alternativos. Y la verdad es que los resultados de Blackstone fueron muy buenos. Un trimestre más, el private equity sigue teniendo un hambre voraz en general y la captación de Blackstone en particular han sido espectaculares. No hay que engañarse sobre esta industria, los gestores alternativos también se enfrentan a las subidas de tipos de interés y unas comparables donde los flujos de capital han sido históricamente muy altos. Pero la realidad es que Blackstone crecía un 55%, los beneficios relacionados con las comisiones, y en paralelo los activos bajo gestión crecían un 41% hasta la cifra de 915.000 millones de dólares. Y parece que Blackstone pues está pivotando a sectores que pueden hacerlo bien en este contexto de inflación y subida de tipos, alejándose de negocios sin poder de fijación de precios e invirtiendo en sectores de life sciences, alquiler de casas, logística europea, software corporativo e infraestructura digital y de energía. También presentaba resultados Kering en Europa, el holding de marcas de lujo, entre ellas propietaria de Gucci, y precisamente Kering ha tenido problemas en China con una desaceleración considerable de Gucci en la parte final del primer trimestre debido a las cuarentenas en el país, tanto en las tiendas cerradas como las ventas online. Aún así, Kering presentaba un crecimiento comparable del 22% que se quedaba marginalmente detrás de sus comparables europeas. La marca Gucci creció un 13%, Saint Laurent un 37%, Bottega Veneta un 16% y otras marcas crecían un 35%. En este contexto era entendible la preocupación por Gucci, en torno a la cual rondaron casi todas las preguntas de la conference call. Aún así, una de las compañías sin duda más seguidas durante esta semana ha sido Tesla. No se podía decir que el contexto macroeconómico fuese fácil para Tesla. La escalada notable en materias primas, muchos de ellos materiales críticos para la fabricación de baterías como el litio, o los problemas de cadena de suministro y el cierre de la fábrica de Shanghái planteaban este como un trimestre muy difícil para la empresa de coches eléctricos. Sin embargo, parece que a Tesla nada le afecta y toda dificultad es superable con sobresaliente. La empresa crecía las ventas de coches un 87% y llevaba el margen operativo a la mareante cifra de 19,2% en contra de cualquier predicción catastrofista que se pudiese haber hecho. La compañía también habló de iniciativas adyacentes a la propia fabricación de coches, como el hito de estar convirtiéndose en la aseguradora con más cuota de los Teslas vendidos en Texas, la innovación en la fabricación de coches que permite reducir el espacio necesario en fábrica hasta un 60% y las subidas de precio para intentar adelantarse a la inflación de costes de los siguientes meses. El canario en la mina de los anuncios, Snapchat, presentaba unos resultados aceptables esta semana. El crecimiento de ventas era del 38%, siendo la totalidad del mismo como consecuencia de subidas de precios por anuncio, hasta un 40% frente a un inventario de anuncios que no ha crecido año a año en este trimestre. La compañía también abordó el impacto de la invasión de Rusia en Ucrania, donde la demanda por anuncios en la plataforma decayó notablemente, con crecimientos al principio del trimestre de cerca del 44%, y no fue hasta 10 días después de la invasión donde la demanda de anuncios recuperó niveles preguerra, aún con crecimientos interanuales menores a los vistos previo a esa guerra, asentándose cerca de un 32%.
Adicionalmente, Snap hablaba de sus nuevas iniciativas como el mapa y el rol tan importante que tiene para poder descubrir dónde están tus amigos o experiencias en una determinada localización. Y unido a ello la posibilidad de ofrecer a negocios anunciarse en el mapa de Snap. Asimismo, la compañía ponía énfasis en el comercio, ve el e-commerce como una mejor forma de ser dueño de su propio destino y no tener más problemas con Apple o Google en torno a la privacidad de los usuarios, que parece que en la parte final del año podrían implementar medidas adicionales en contra de estas plataformas. También presentaba resultados Intuitive Surgical, la compañía que desarrolla los sistemas quirúrgicos Da Vinci, la cual había visto sus ventas impactadas por la pandemia y la saturación de hospitales, lo cual retrasó un número significativo de intervenciones quirúrgicas. La compañía ha sido también impactada por los problemas de cadena de suministro, afectando a su margen bruto este trimestre. Aún así, el número de intervenciones practicadas en el sistema Da Vinci aumentaba un 19% año a año este trimestre y las ventas de la compañía también crecían a doble dígito, impulsado por las tres categorías: sistemas quirúrgicos vendidos, instrumentos y accesorios y servicios. La compañía, además de su conocido Da Vinci, está vendiendo cada vez más el sistema Ion, el sistema roboasistido para las biopsias de pulmón. Más allá de los problemas por COVID y cadena de suministro, la tasa compuesta de crecimiento de procedimientos en estos 3 años ha sido el 15% y este trimestre el número de procedimientos crecía notablemente en Europa y Estados Unidos, reflejando una situación por COVID mucho más relajada, mientras que China y Corea estaban por debajo de lo esperado debido a esta incidencia de la pandemia. Una sorpresa negativa del trimestre ha sido Carvana. Era conocido por todos que este iba a ser un trimestre difícil para la compañía y el guidance ya tenía en cuenta la dificultad del mismo. Sin embargo, los resultados de Carvana sorprendían negativamente, con un margen EBITDA del menos 11% frente al cerca de menos 5% que se esperaba. Los efectos negativos que se acumulaban eran conocidos, el precio de los coches de segunda mano estaba haciendo pico, lo cual hacía que ya Carvana no se beneficiase del hecho de comprar coches baratos y venderlos posteriormente a precios inflados. Adicionalmente, Omicron había sido muy problemático para las operaciones de la empresa, con consumidores experimentando retrasos en sus entregas. Adicionalmente, los compradores con peor calidad crediticia han tenido problemas para comprar coches de segunda mano a estos precios inflados, ya que en muchos casos se les ha negado la financiación ante la posibilidad de sufrir impagos y no poder recuperar el principal de los préstamos mediante la venta de un coche comprado, como digo, a estos precios inflados. Bien, pues aun siendo todo esto conocido, el trimestre sorprendió negativamente, pero no ya solo a los inversores, sino a la propia directiva, que se ha visto obligada a hacer una ampliación de capital a estos precios para ganar flexibilidad y certidumbre ante un bache mucho más grande de lo que se esperaba. La otra decepción de la semana ha sido Netflix, que frente a los 2,5 millones de adiciones netas de suscriptores perdía 200.000, que quitando el efecto de Rusia son adiciones netas de 0,5 millones y esta cifra era pues muy decepcionante, pero lo que ha sido especialmente decepcionante ha sido el guidance de perder 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre del año. Los principales motivos de esto han sido cierta debilidad, seguido de la guerra de Rusia y por otro lado una competencia en el streaming creciente. Pero quizás donde más se ha puesto el foco ha sido en la retención, que parece que ha empeorado notablemente, haciendo ver que el mercado de suscriptores sanos está acabando. El equipo directivo ha desmentido esto mismo, aludiendo a factores más coyunturales, pero las dudas de analistas e inversores se mantienen, ya que este es el dato más importante. Es decir, si la retención no es la esperada con la subida de precios, los cálculos de valor de Netflix pues dejan de salir. Como solución al problema, Reed Hastings y compañía quieren dar entrada a un tier de publicidad, atacar las contraseñas compartidas y mejorar la calidad del contenido. No hay duda de que el impacto de Netflix en la sociedad es muy importante, pero vamos a ver este momento de inflexión si les lleva a crear formas de capturar parte de esta relevancia social y escala. Prologis, uno de los REITs industriales más importantes del mundo, presentaba unos buenos resultados donde subrayaban los fenómenos de anteriores trimestres. Los inventarios de productos siguen un 10% por debajo del periodo pre-COVID y todavía queda un recorrido importante hasta ese más 10 de cojín de resiliencia, como ellos llaman, que donde se espera nos estabilicemos. La compañía aún así está teniendo problemas para cumplir con las construcciones de nuevos almacenes por los problemas de cadena de suministro en materiales de construcción. Por lo demás, los flujos de caja de Prologis siguen indexados a la inflación por esos alquileres que se ajustan continuamente, lo que la hace una de las compañías más beneficiadas por esta coyuntura macroeconómica. Más allá de estas presentaciones, las aerolíneas seguían sorprendiendo positivamente con sus resultados, ya sea Delta, United o American. Todas han presentado buenos resultados, añadiendo optimismo al periodo vacacional de verano.
Por otro lado, Shopify y Amazon han tenido un encontronazo esta semana, ya que Amazon ha anunciado que permitirá añadir la opción de envío a través de Prime para comercios fuera de Amazon, haciendo mucho daño potencialmente a Shopify. Mientras Shopify se planteaba comprar Deliverr, una startup de logística que precisamente intenta aportar este servicio de delivery a sus comercios. Finalmente, estas semanas Elon Musk subía la apuesta y anunciaba una OPA por Twitter, en lo que parece que se convertirá en uno de los culebrones del año. Con esta noticia pasamos al tema del episodio llamado Post-COVID. El capítulo aborda la época entre el cuarto trimestre del 2020 y el primer trimestre de 2022, donde probablemente hemos visto uno de los bandazos más importantes en cuanto a optimismo y pesimismo de los últimos tiempos. En mi caso, como me imagino que es el de otros, hacer la declaración de la renta ha sido un momento para recapitular las inversiones liquidadas en 2021, que en gran parte estaban influenciadas por lo vivido en 2020, y no podía evitar decirme a mí mismo qué fácil era hacer dinero hace un año y medio. Da igual lo que comprases, las acciones solo iban hacia arriba y a la derecha. Si había un problema era culpa del COVID, y si las empresas lo hacían bien, pues siempre sorprendía a las expectativas del mercado. Finalmente, con el anuncio de las vacunas en noviembre de 2020, vivimos uno de los periodos más especulativos de los últimos tiempos, donde ante la luz al final del túnel del COVID, las acciones, especialmente las más especulativas, tuvieron subidas muy importantes. La pregunta en estos casos siempre es dónde estaban las señales. Y dónde mejor encontrar las señales que en uno mismo, y por lo tanto he estado repasando los episodios de Iceberg de Valor entre octubre de 2020 y mediados de 2021, y tampoco se puede decir que por aquel entonces pareciese una época de euforia como parece en retrospectiva. Principalmente teníamos la señal de, por aquel entonces, el irónico patrocinador oficial del podcast, Chamath Palihapitiya, que semana sí, semana no, sacaba una SPAC con un resumen de una página y se autoproclamaba el Warren Buffett de nuestra era. El tiempo ha puesto a todo el mundo en su sitio y Chamath ha demostrado ser un estafador en toda regla, un estafador que se ha hecho multimillonario, claro. Asimismo, esa fue una época con salidas continuas a cotizar, en muchos casos en industrias que habían sido revolucionadas, entre comillas, por el COVID. Tuvimos la moda de la ropa usada con Postmark, ThredUp, Cricut, la empresa de manualidades, también salió a cotizar. Todo tipo de software empresarial salió a cotizar también por esa época, e incluso la tan mencionada en el podcast C3AI, que yo anticipaba que iba a cotizar a triple dígito de múltiplo de ventas, y así lo hizo, para finalmente perder un 80% de su valor. Chamath, SPACs, C3AI, las modas saliendo a cotizar, fueron muestra de una época donde los múltiplos de la mayoría de empresas se expandieron en una especie de mundo feliz post-descubrimiento de vacuna. Sin embargo, lo que más llama la atención es lo mucho que ha cambiado el sentimiento en 12 meses. Mikkel, un oyente del podcast, comentaba en un directo la figura de Tobi Lütke, el CEO de Shopify, el cual me parece un caso paradigmático del cambio de sentimiento en los últimos meses. Tobi Lütke, ese alemán que emigró a Canadá y vivía en casa de los padres de su pareja, que quería montar una página de e-commerce de Snow y ante la falta de herramientas de la época decidió crear las herramientas web para que cualquiera pudiese vender algo en Internet. El arquetipo de genio reservado que arma a los rebeldes en la lucha contra Amazon. Era un genio, salía en todos los podcasts, se hablaba de él con admiración y de Shopify como la infraestructura del comercio online del futuro. ¿Y qué pasa con Tobi 6 meses después? Pues la gente se está riendo de él por tener el nombre Tobi.eth en Twitter, su inversión en logística vale entre 0 y negativo, y el imperio de Shopify está en cuestión ante la saturación del mercado y la rotación de empleados en la propia empresa. En 6 meses, todas las vacas sagradas han caído. Y lo curioso de esto es que este periodo post-COVID no ha sido algo que los equipos directivos viesen venir, pero que la euforia inversora haya causado este desastre, sino que la mayoría de las directivas de negocios favorecidos por el COVID no han visto venir la vuelta a la normalidad. John Foley se mostraba hiperoptimista por Peloton días antes casi de que la demanda se desvaneciera, y así muchos otros. Este latigazo post-COVID no fueron capaces de verlo gente extremadamente capaz y con información diaria de su negocio. Todavía me sorprende cómo las mejores directivas del mundo se embriagaron de éxito y, aun siendo los mejores, no han sido capaces de anticipar algo, la vuelta a la normalidad, que en retrospectiva debería haber sido evidente para ellos.
Esta misma semana hemos tenido el caso de Carvana, una empresa que define su categoría, la compraventa de coches usados online en Estados Unidos, con un equipo directivo que había conseguido hacer funcionar un modelo de negocio que muchos consideraban imposible. Y una vez más, el latigazo post-COVID no lo ven venir y se ven obligados a ampliar a $80 cuando la acción estuvo a $350 unos meses atrás. Estos años han sido muy diferentes y creo que todos sacaremos conclusiones de estas épocas tan convulsas donde se ha puesto a prueba a muchos equipos directivos y en su gran mayoría han fallado. Con esta idea termino el podcast, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente episodio y seguid aprendiendo.